bienvenidas a un nuevo video de este estudio La Mujer Espiritual a través del canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Creo que hemos avanzado harto, estoy muy contenta porque ya vamos en el capítulo 8, eso es mucho, es mucho. Si hay algo por lo que yo quise comenzar a estudiar este libro, y esta temática es porque muchas veces empezamos con mucha fuerza este libro, como es tan amplio, comenzamos a leerlo con mucho entusiasmo, pero a medida que va pasando el tiempo lo dejamos, ¿cierto? Y llegamos como a la mitad. Entonces, esa es una de las razones por la cual yo quise que comenzáramos este estudio, para que podamos entender todo, ¿sí? Para poder comer todo el banquete y no quedarnos a medias. Y hemos avanzado harto. Vamos en el capítulo 8 de un libro que es sumamente importante, que es súper explicativo y ha sido muy bueno. Yo estoy muy contenta. Así que vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias por cada mujer que se conecta, cada persona que escucha esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es explicativa, Señor. Hay tanta pedagogía en el orar juntas, en el estudiar la palabra juntas, Señor. Gracias porque tú dejaste tu palabra. Tú eres la palabra, Señor. Señor, hoy Señor, nos despojamos de todas nuestras preocupaciones, de toda cosa que quiera poner presión sobre nosotros, poner cansancio. Nos despojamos, Señor, para que tú puedas hablar, para que todos nuestros sentidos espirituales, Señor, puedan estar atentos a ti. Oro, Señor, para que cada persona que escuche esta palabra pueda hallarte, pueda comerte, Señor. Para eso estamos aquí, para comerte a ti, para disfrutarte a ti, para cenar contigo, Señor. Nos despojamos y nos proponemos, Señor, disfrutarte a ti. Tienes un banquete preparado para nosotras y queremos comerlo. Gracias, Señor. Te bendecimos. Que esta palabra pueda ser entendida, digerida por todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos hablando de la carne y de cómo la cruz tiene que operar. No hay esperanza para la carne. La carne tiene que morir. Es la única sentencia que hay para ella, es la única solución, la única salida que hay para la carne es morir. ¿Sí? Y estuvimos hablando de que, la carne es irredenta, por lo tanto la sentencia es la muerte. Si la carne muere, se soluciona el problema. Por eso la cruz es tremendamente necesaria. ¿Sí? Hablamos de que la cruz es necesaria para nosotros. Y hablamos de que la cruz es la solución, es el método para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Hay dos aspectos de la cruz. Estuvimos viendo la muerte sustitutiva, ¿cierto? Que Cristo murió por mí. Y la muerte toda inclusiva o la muerte conjunta, que consiste en que yo morí con Él también. Estuvimos hablando de que ir a la cruz es una obra del Espíritu. La cruz deja sin trabajo al alma. Claro, la cruz depende netamente de la guianza del Espíritu. Y eso significa que el alma nunca va a querer ir a la cruz. Es imposible que tu alma diga, ya, vamos a la cruz. No, el alma nunca quiere morir. La carne nunca quiere morir. Así que el Espíritu Santo se encarga de dejar sin trabajo al alma, sin opciones, ¿sí? La vergüenza. Dice, la cruz no es el instrumento que me hace mejor persona, es el instrumento que me mata.
Esto lo hablábamos, ¿cierto? De que muchas veces nosotros podemos ver la cruz o la frase que hay que morir, lo podemos ver como una forma de mejorar personalmente. Entonces, todas las cosas malas que yo tengo las quiero llevar a la cruz y para eso, obviamente, todos queremos morir. Nuestro mal carácter, no sé, las cosas que a nosotros no nos gustan de nosotras mismas, obviamente queremos que vayan a la cruz y que Dios las transforme. Pero la cruz no es un instrumento que me hace mejor persona, no es un instrumento que me hace mejor a mí, sino que es un instrumento que me mata, es un instrumento que también va a tocar áreas que yo no quiero morir, áreas que para mí tal vez están bien, áreas que para mí no necesito quizás morir. Pero Dios también va a tocar esas áreas, Dios también va a tomarlas y también las quiere aplicar cruz ahí. Entonces la cruz es el instrumento que me mata, que me mata en todas las áreas, ¿sí? El Espíritu Santo se encarga de dirigirnos a la cruz. Y estuvimos hablando que andar según el Espíritu es morir a la carne. Una mujer espiritual es la que, como Pablo, puede decir: yo cada día muero. Hablábamos, ¿cierto?, de que cuando nosotros pensamos en ser mujeres espirituales, por lo general nos imaginamos a una mujer que ora mucho, una mujer que canta mucho, una mujer que lee la Biblia todo el día, una mujer que va a la iglesia todos los días, pero en realidad una mujer espiritual es una mujer que es guiada por el Espíritu, una mujer que va a la cruz, que todos los días muere. Y eso cambia completamente todas nuestras expectativas. Porque tal vez tenemos una vida en donde oramos mucho, tal vez tenemos una vida donde cantamos mucho, nos gusta ir a todos los cultos, pero tal vez hay muy poca muerte dentro de nosotros, tal vez estamos demasiado vivas todavía, tal vez nuestra carne está demasiado viva todavía. Y eso es algo que Dios quiere tratar. Yo creo que por eso estamos tocando estos temas, para que el Señor a todas nosotras, yo primero y todas las que están escuchando, Dios nos pueda mostrar qué áreas tal vez que para mí son honorables, son buenas, quizás Él las quiere matar. Quizás Él quiere que yo se las entregue. Tal vez hay jactancia dentro de nosotras. Tal vez dentro de nosotras todavía hay cosas, pequeños bastones en los que nos estamos aferrando, en la que nos afirmamos, y Dios quiere derribarlos. Dios, hay una palabra que a mí es súper importante, porque Dios no quiere sanar el alma, Dios quiere matarla. Y eso es súper importante y es súper fuerte, porque muchas veces nosotros hemos guiado todo nuestro culto, todas nuestras reuniones, toda nuestra predicación a sanar el alma. Pero Dios no quiere sanar el alma, Dios quiere matarla para conquistarla y para redimirla. Eso es otra cosa. Entonces, por eso estamos viendo esto. El objetivo de este estudio es que tú te convenzas de que tu carne es irredenta, que tú no puedes confiar en tu carne, no puedes confiar ni en las pasiones de tu carne, pero tampoco puedes confiar en tu alma, ¿sí? Y hoy día vamos a hablar de la jactancia de la carne. Vamos a entrar un poco más profundo en este segundo aspecto que hablábamos de la carne, que tiene que ver con el alma, la parte honorable de nosotros, la parte honorable de la carne que también tiene que morir. Hay una parte de la que se nos predica muy poco, que tiene que ver con la parte buena del alma, el lado bueno del alma, que también tiene que ser crucificado. Amén. Entonces, hasta ahora hemos visto el aspecto de la carne desde las pasiones del cuerpo, que son las obras de la carne. Todo lo que salía en Gálatas 5. Quiero leerlo para que nos recordemos. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Todas las cosas que salen acá son frutos de un aspecto de la carne que es violenta contra el Señor, que es explícitamente rebelde frente al Señor. Tiene que ver con las pasiones del cuerpo, las pasiones de la carne. Todas estas obras es obvio cuando alguien está en fornicación, cuando alguien está en adulterio, cuando alguien está en enemistad, cuando uno tiene celos, cuando uno tiene ira, es obvio que está en la carne. No necesitas tanta explicación, ¿cierto? No necesitas ir a un seminario o una charla con un pastor para que tú te des cuenta que eso es pecaminoso, que eso está mal, que eso es carne y que tiene que morir. Pero hay otro lado de la carne que tiene que ver con la parte noble de la carne. Y la Biblia habla mucho de esta parte, solamente que a veces nosotros hablar de este lado cuesta un poco más. Es más ofensivo, es meterse un poquito más profundo. Y ahí es donde a veces puede ocurrir una molestia, podemos tocar áreas sensibles en nosotros, ¿cierto? Porque está bien si yo expongo frente a una persona y le digo, mira, tú acabas de tener una borrachera, eso está mal, eso es pecado. Yo sé que esa persona me va a decir, sí, es cierto, yo lo reconozco, es obvio que está mal. Pero por ejemplo, intentar liderar o intentar pastorear sin el carácter del Señor, intentar pastorear para que te vaya bien y tener ganancias con el ministerio. Esas áreas son más profundas porque tienen que ver con el lado bueno del alma. Ese lado que quiere jactarse, ese lado que se jacta de estar haciendo las cosas bien. Y vamos a entrar muy profundo en esto, porque la cruz también tiene que tocar esas áreas, el lado bueno del alma. ¿Sí? Entonces, recordemos que la carne se compone de la mezcla entre las pasiones del cuerpo y el alma caída. La carne tiene pecados, pero también tiene su propia justicia. El alma caída del hombre, cuando el hombre comió del fruto, su alma se rebeló. ¿Sí? El gran pecado del hombre no fue comer el fruto, sino que vino del alma. El gran pecado del hombre, la caída del hombre fue que en su corazón su alma se sublevó, su alma dijo desobedezcámosle al Señor, desobedezcamos la orden que viene del Espíritu. Esa es la caída del hombre. Entonces el alma caída del hombre es súper poderosa, es algo que todavía tenemos que crucificar. Y esta área, este aspecto de la carne es el que más cuesta matar, es el que te va a llevar toda la vida crucificarla. Es una experiencia constante todos los días. Entonces vamos a entrar en este aspecto del alma que es al que siempre se habla de que hay que morir al alma, es este aspecto, ¿sí? El alma tiene su propia justicia. El alma tiene su propia sabiduría, el alma tiene su propia mente, el alma tiene su propia voluntad, el alma tiene sus propias intenciones, el alma se disfraza de buena, el alma tiene su propia intención de agradar al Señor. Y vamos a entrar en eso. Mira, hay dos tipos de obras de la carne. Las obras malas, que eran las que estábamos leyendo ahora en Gálatas 5 del 19 al 21, las obras malas, ¿sí? Que tienen que ver con los pecados repelentes, lo bajo, lo ruin, las pasiones pecaminosas, ¿cierto? Las obras malas, ¿sí? Las que son evidentemente malas. Pero también están las obras hipócritas de la carne, ¿sí? Que son las conductas loables o conductas buenas, conductas nobles, que son buenas intenciones. Cuando uno quiere ser mejor que el Señor, ¿sí?
Entonces vamos a ir de a poquito entrando y aquí vamos a caer todas. Yo he caído, yo también tengo aspectos en mi alma que tengo que crucificar, ¿cierto? Y yo sé que a ti también te va a tocar esto, pero quiero que tú sepas que estamos hablando de esto no para sentirnos mal, no para frustrarnos, sino para que veamos que necesitamos la cruz, necesitamos encontrarnos con la cruz y necesitamos que el Espíritu Santo nos direccione, nos guíe a la cruz para poder crucificar esta alma, para que nuestra alma pueda ser redimida. Amén. Amén. Entonces, el alma es libre del espíritu y también es contraria. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El alma, este aspecto del alma, tiene estas dos cosas. Primero, que es independiente del espíritu. Esta alma que se rebeló, esta alma caída que se sublevó, es una entidad independiente del espíritu, que siente que no necesita del espíritu. Entonces, tiene un grado de independencia respecto al espíritu. Yo puedo lograr las cosas sin la necesidad sin que Dios me ayude. Yo no necesito que el Espíritu Santo me ayude, ¿sí? Y además es contrario al Espíritu, o sea, no solamente es independiente del Espíritu, sino que también se opone a lo que el Espíritu está haciendo. Quiero poner un ejemplo súper práctico. Digamos que Dios te dice, a ti te habla y te dice, ándate de viaje a Valparaíso. Y esa es la instrucción de Dios, ándate de viaje a Valparaíso. Tu alma, el alma como es independiente al Señor y es contraria al Señor, dice, no, yo no me voy a ir a Valparaíso, me voy a ir a Viña del Mar. Y además voy a ir sola, no quiero que me acompañe el Señor, quiero ir sola. Eso es lo que hace el alma. ¿Se entiende? O sea, es contraria a lo que Dios dijo y además es independiente del Señor. O sea, más encima quiero viajar sola, no necesito ayuda del Señor. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir aquí destapando el alma. La idea es que acá podamos avergonzar nuestra alma, ¿sí? Porque así funciona. Cuando la carne peca, se rebela contra Dios e infringe la ley y se opone abiertamente al espíritu. Pero cuando la carne hace el bien o intenta hacer el bien, obedece a Dios e intenta hacer la voluntad de Dios, pero también lo hace en enemistad contra el espíritu. Vamos a ir entendiendo esto. El alma intenta hacer las cosas que Dios le está diciendo, pero sin entender que es Cristo el que las hace. ¿Se acuerdan que todos estos capítulos antes hemos estado hablando de Filipenses 1:6, de que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla? ¿Sí? Hay otro versículo que dice que es Cristo el que hace en nosotros lo que es correcto delante de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es correcto delante de Él. ¿Sí? Pero el alma se olvida de estas cosas. El alma no quiere saber del Señor. Entonces intenta por sí sola hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios dijo que yo me fuera, yo me voy. Pero sin Él y a mí pinta, a donde yo quiera irme. ¿Sí? Y lo peor es que lo disfraza de justicia, lo disfraza de jactancia. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios me dijo que lo hiciera y yo lo hice. Dios me dijo que lo hiciera y yo me esforcé y lo hice bien. ¿Se entiende? Así funciona el alma. El cuerpo, como parte de la carne, está lleno de pecado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de este cuerpo de pecado? ¿Sí? Sin embargo, el alma no es tan corrupta porque aquí entromete los atributos del alma, ¿cierto? El alma, esta parte de la carne no es tan corrupta, también tiene una justicia propia,
también tiene una parte que es honorable, también tiene una parte que a nosotros nos parece bueno. Es más, a veces nosotros como pastores no confrontamos el alma de la gente porque nos parece mejor, nos parecen buenas las obras del alma de nuestros hermanos. Y eso es hacerle un daño a los miembros de la iglesia, porque cuando, por ejemplo, nosotros tenemos a veces miembros que pueden estar siguiendo al Señor, pero en sus fuerzas. Y a nosotros como pastores nos puede gustar eso, porque es un miembro fiel, está ofrendando, está en todo lo que yo quiero, en todo lo que yo hago, en todas las actividades, nos apoya, pero al final estamos elevando simplemente el alma, estamos alimentando el alma de la gente, ¿sí? Entonces todo un tema, esta área del alma. Lo que caracteriza las obras del alma es la independencia, la autosuficiencia en sí misma. La autosuficiencia en sí misma, la independencia. El alma siempre cree que puede lograr algo por sí sola. El alma siempre te va a hacer a ti, te va a llevar o te va a motivar a hacer cosas por ti misma. ¿Sí? Y esto afecta desde pastores hasta los miembros, el miembro que se sienta más pequeño en la iglesia. El alma está presente en todos nosotros. A veces nosotros los pastores pastoreamos con el alma. Pastoreamos. ¿Cuántas veces quizás hemos hecho cosas en nuestra alma, actividades que salen de nuestra alma, ideas en la iglesia que surgen de nuestra alma? Y todo eso lo único que hace es inflar nuestra alma como pastores y también el alma de la gente, ¿sí? Porque son cosas que Dios nunca nos llamó a hacer. A veces nosotros le reclamamos al Señor y Dios, la respuesta del Señor es: yo nunca te pedí que hicieras eso, yo nunca te dije que hicieras eso. Eso salió de tu alma, eso salió de tus buenas intenciones, ¿sí? Entonces, aquí estamos metiéndonos profundo, ¿sí? Yo sé que aquí nos vamos a poner más sensibles, tal vez pero es necesario y es glorioso que tratemos estos temas y que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros ojos sean alumbrados para que podamos ver, ¿sí? Para que podamos identificar lo que es alma dentro de nosotros y también para que podamos repelerlas, para que podamos, como dice Pablo, que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? ¿Sí? Tenemos que llegar a ese punto nosotras de que veamos nuestra alma y digamos: no, yo no quiero confiar en ella, no quiero confiar en esta alma que me engaña, que me hace hacer lo contrario al Señor, ¿sí? Entonces, aunque esta parte del alma no es vergonzosa, es contraria al Espíritu de Dios, es servir a Dios en mi propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Aquí el alma tiene una parte tan honorable, que se disfraza de tanta justicia, que el alma también intenta seguir al Señor. Yo quiero ir un poquito más rápido porque vamos a pasar a definir las leyes y ahí lo vamos a entender mucho mejor y con ejemplos más prácticos, ¿sí? Juan 3:6. Dice, esto lo leímos la otra vez y ya llevamos harto tiempo leyéndolo. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, es necesario nacer de nuevo aquí. Aquí es cuando Jesús está hablando, ¿cierto? Y está hablando del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aunque lo bueno del alma sea muy bueno y muy útil para la iglesia, sigue siendo carne, ¿sí? Si no ha nacido del espíritu, entonces es carne y no edifica la iglesia. Tarde o temprano la va a corromper.
Y nosotros a veces pensamos que la iglesia es un edificio físico, es el quehacer diario de la congregación, entonces como que algo malo pudiera pasar en el quehacer diario. A veces no va a ser así, sino que lo malo que está pasando es que tu alma se está sublevando, todavía estamos alimentando el alma y no estás creciendo en el espíritu, no estás comiendo a Cristo, no estás disfrutando al Señor. ¿Sí? Eso es lo peor. Lo peor que te puede pasar no es que la actividad de la congregación no ocurra o que la congregación no tenga actividades por mucho tiempo. No. Hemos estado en cuarentena y los cultos han cesado quizás. No hemos podido tener tantas reuniones como teníamos antes y no hemos podido tener las canciones que teníamos antes, los tiempos de comunión que teníamos antes, pero eso no ha sido malo. Todo lo contrario, la iglesia ha crecido. ¿Qué es lo malo que le puede pasar a la iglesia? Que los miembros estén viviendo una vida mezclada, una vida entre el espíritu y el alma, un tambaleo constante, donde los miembros nunca comen al Señor, donde los miembros nunca crecen, donde los miembros nunca experimentan al Espíritu Santo, donde los miembros leen la Biblia y nunca tocan lo que tocaron los discípulos del Señor, porque están en su alma. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que te puede pasar a ti, lo peor que me puede pasar a mí, es que estemos escuchando algo que no vivimos, que estemos predicando algo que no vivimos, que estemos leyendo la palabra y tú nunca hayas tocado eso. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Sí? Por eso estamos haciendo este estudio, para que podamos accesar y tocar, podamos tocar lo que el Señor tiene para nosotras, crecimiento espiritual. De eso se trata la iglesia, con eso se edifica la iglesia se edifica con miembros espirituales, la iglesia es espiritual. Amén. Esto tiene que provocar en nosotras un crecimiento espiritual, que el Espíritu Santo, yo oro para que el Espíritu Santo te direccione en este momento, abra tus ojos y te muestre, te direccione a la cruz, aunque duela, te direccione a la cruz, para que en ti haya crecimiento espiritual. Amén. Jamás se puede perfeccionar lo que ha empezado en el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es algo que el alma tiene que entenderlo. Nosotros a veces, algo que partió en el Señor, queremos perfeccionarlo nosotros. ¿Sí? Esto es algo que no quiero adelantarme a lo que viene, porque yo sé que con lo que viene vamos a entender mejor. Pero el alma siempre quiere ser mejor que el Señor. ¿Sí? El alma quiere ayudar al Señor. Y a veces por eso mismo nosotros terminamos haciéndole un daño a los miembros o un daño a nosotras mismas. Filipenses 1:6, lo leíamos hace tiempo también, dice: estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos, algo te persuade, o sea, algo que no te deja escapar, ¿sí? Tenemos que estar persuadidos, no podemos olvidarnos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Nuestra alma, nosotros tenemos que repetirle esto a nuestra alma constantemente: el que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Tenemos que decírselo a nuestra alma, porque nuestra alma siempre quiere ser mejor que el Señor. Hay muchas manifestaciones de la carne. Gálatas 2:18. Gálatas 2:18, aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Gálatas. Dice: porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. De nuevo, porque si las cosas que yo destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. La iglesia de los Gálatas, de Galacia, ¿cierto? La iglesia de Galacia es una iglesia que partió en la gracia, crecieron mucho y empezaron a llegar predicadores que empezaron a predicar la ley. Y la ley, que es un área que tal vez no hemos tocado mucho, la ley es el carácter de Dios. La ley manifiesta lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Entonces,
el problema que tenía la gente que seguía la ley era gente muy almática, que quería agradarle al Señor sin morir, ¿sí? Para que entendamos lo que significa andar conforme a la ley. Andar conforme a la ley significa que yo quiero agradarle al Señor tratando de cumplir la ley con mis propias fuerzas. Quiero agradar al Señor sin ir a la cruz. Quiero agradar al Señor con mi alma. Que mi alma me ayude a ayudarme. ¿Sí? Ayúdate a ayudarte. ¿Han escuchado algo que se dice mucho acá en Chile? Ayúdame a ayudarte. Mi alma me ayuda a que yo pueda agradar al Señor. Entonces nunca voy a la cruz, sino que por mis fuerzas, por mi propio mérito, yo me gano el poder estar con el Señor. ¿Sí? Quiero darles un ejemplo. Si tú vas a la casa de alguien que te invita, ¿cierto? Y te pregunta qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, y tú le dices, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate, ¿sí? Esa persona te va a hacer una torta de chocolate, te va a dar un helado de chocolate, te va a hacer te va a ofrecer un chocolate caliente para tomarte, todo de chocolate, ¿cierto? Y esa va a ser su intención de agradarte. Pero si tú hablas con esa persona y esa persona no es simpática, esa persona, por ejemplo, tal vez tiene modismos que no te gustan, aunque te haya dado todo lo que a ti te gusta, no va a haber empatía, no va a haber comunión, ¿sí? Eso mismo es lo que hace la ley. Cuando Dios manifestó la ley, ¿cierto? Cuando Dios vino y entregó la ley, lo que hizo fue dar un dictado de cosas que le gustan y cosas que no le gustan, ¿sí? Y el pueblo de Israel se propuso en sí mismo cumplirla, ¿sí? Vamos a hacer todo lo que a Dios le guste. Entonces, igual que esta persona que te invita, hizo todo lo que a ti te gusta. El problema es que nunca se fueron transformados desde adentro. Todos los sacrificios que hacían cambiaban la forma, mejoraban las cosas externas, pero el área interna nunca fue agradable para el Señor. Por eso tuvo que venir Cristo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? ¿Qué es lo que hace Cristo en nosotros? Transformarnos de adentro hacia afuera. ¿Sí? Y a los Gálatas lo que le pasó fue que ellos volvieron a la ley. Ellos nacieron en la gracia, fue una iglesia que nació en la gracia, pero de a poco volvieron a la ley y empezaron a circuncidarse, a hacer puras cosas externas para agradar al Señor, a seguir la ley. Volvieron a andar en el alma, ¿sí? El alma tiene esto, que el alma deja fuera a Cristo. El alma dice, yo puedo justificarme por mí misma, yo puedo justificarme sola, así que no necesito el sacrificio del Señor. Imagínate, esto es súper fuerte, súper fuerte. Hay una parte que dice que si el mérito fuese por la carne, si el mérito fuese por nosotros, en vano murió Cristo. ¿Sí? El alma es ese organismo que tenemos nosotros que a veces busca dejar fuera al Señor, busca su propia jactancia, ¿sí? Eso es andar bajo la ley. Eso porque el alma se propone a sí misma hacer las cosas que a Dios le gusta. Ya a Dios le gusta que yo no robe, entonces no voy a robar. Bien, lo estoy haciendo bien. Mira, Señor, no estoy robando, pero al Señor eso no le agrada. Eso no le agrada porque sigue siendo carne. Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso nunca nació del Espíritu, ¿sí? Es fuerte, es muy fuerte. Romanos 8:8. Vamos a leer desde el 7. Romanos 8, del 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A mí me gusta este versículo porque dice que la carne como que intenta sujetarse a la ley de Dios, pero tampoco puede. ¿Cómo es esto? A mí me gusta esto por Pablo, porque Pablo fue una persona que seguía la ley y él mismo se encarga de avergonzar, ¿cierto?, a los que siguen la ley. ¿Por qué? Porque si tú quieres seguir la ley vas a tener que seguirla completa. Si tú quieres de verdad sostenerte en tu alma, vas a tener que sostenerte completamente en tu alma y eso no puedes. El alma no puede redimirse a sí misma.
Es terrible. Me acuerdo cuando Jesús le dice a los fariseos, les dice hipócritas y les dice sepulcros blanqueados, ¿sí? Que por fuera están vestidos de blanco y no tienen mancha, pero por dentro hay pura muerte. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Qué terrible que Dios te diga eso! Qué terrible que Jesús te confronte con una palabra así! Eso es lo que hace el alma. Hipócrita. Te limpias por fuera, cumples por fuera, pero por dentro sigues siendo carne. Este versículo, lo que es nacido de la carne, carne es. Dentro de ti solo hay carne. ¡Qué fuerte! Y lo más fuerte es que en Apocalipsis hay una iglesia que dice que tiene nombre de viva, pero en realidad está muerta. ¡Wow! Es una iglesia que vive conforme a lo almático. Una iglesia que se viste de viva, se llama viva, pero en realidad está muerta. Esto es muy fuerte. Necesitamos ir a la cruz. Necesitamos que la cruz opere dentro de nosotros, que nos transforme de adentro hacia afuera. La seguridad y confianza en uno mismo son los rasgos de las buenas obras de la carne. ¿Sí? La seguridad en nosotros mismos, la confianza en nosotros mismos. Este sistema, yo el otro día escuchaba que el enemigo no se mueve solamente con mentiras, ¿sí? Con mentiras directas. El enemigo se mueve con la mezcla. Mezclar las cosas. Y este sistema mezcla las cosas. ¿Cómo? Porque hoy día está muy de moda el confía en ti mismo, confía en tus capacidades, confía en lo que tú puedes hacer, confía en ti. Ese mensaje nos lleva a una rebeldía en contra del Señor. Porque si yo soy tan fuerte, si yo soy tan capaz, entonces no necesito al Señor. Si yo soy tan buena, entonces no necesito al Señor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Qué fuerte que el confiar a veces en tanto en nuestras capacidades. Y lo cierto es, mujeres, hoy día yo estaba escribiendo una parte de este material que estamos trabajando de nuestro devocional y yo meditaba en que nosotros no podemos sentirnos tan fuertes, no podemos ser tan fuertes que no necesitemos al Señor. ¿Sí? Quiero leer un versículo que es Gálatas 2:20, muy conocido, pero Gálatas 2:20 tiene, fuera del versículo que todos conocemos, tiene una continuación. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero mira el versículo 21, dice, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este versículo es clave. O sea, si se trata de mi jactancia, si se trata de cumplir la ley, si se trata de hacer lo bueno, si se trata de que mi alma haga lo bueno, de que yo haga algo bueno, entonces por demás murió Cristo. Esto es lo que hace el alma. Hace que nosotros constantemente estemos desechando la gracia, desechándola, porque yo prefiero no acudir al Señor, sino que prefiero justificarme por mí misma. ¡Wow! ¡Wow! A veces nosotros creemos que Dios quiere que nosotros seamos fortachones, que seamos valientes, así vigorosos y aquí me las puedo y yo puedo con todo, y en realidad lo que Dios quiere es que seamos como niños que corremos asustados a sus pies, como niños que reconocemos que no sabemos para dónde ir, como niños que necesitamos que nos tomen la mano para cruzar la calle, como niños que necesitamos del pecho de nuestra madre para alimentarnos. ¡Wow! Sed como niños. Es fuerte. Gálatas 5:4, Gálatas 5 del 4 al 6, dice, de Cristo os desligasteis. Esto le está diciendo Pablo a la iglesia en Gálatas. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Aquí es fuerte, porque aquí hay tres cosas: la circuncisión, la incircuncisión y la fe. Aquí hay tres cositas, ¿sí? La circuncisión, la incircuncisión y la fe. La incircuncisión tiene que ver con la gente que no se quiere circuncidar, la gente que estaba en contra de la ley en ese momento, no querían saber nada del Señor, eran incircuncisos, pecadores, ¿sí? No tenían, según la ley, no estaban justificados. Los incircuncisos, los que les da lo mismo pecar, les daba lo mismo lo que el Señor dijera, no querían cumplir los mandatos del Señor, los rebeldes contra la ley, la incircuncisión. Pero por otro lado estaban los circuncidados, los que se circuncidaban, los que decían ya, yo quiero obedecer al Señor, yo quiero amar al Señor, y iban y se circuncidaban, ¿sí? Pero aquí Pablo dice que ni lo uno ni lo otro vale. ¿Cómo es eso? Sino la fe que obra por el amor. La fe. De esto se trata, de eso estamos hablando. O sea, aquí estamos metiéndonos mucho más profundo, y en la carne hay un área tuya que es incircuncisa, que es rebelde contra el Señor, que le gusta pecar, y esa área es obviamente que está en contra del Señor. Pero hay otra área que se circuncida. Hay otra área dentro de ti que quiere ser buena, que quiere obedecer al Señor. Y esa área también es mala, dice el Señor, porque sigue siendo carne. Aquí ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe. ¡Wow! ¿Y qué es la fe? Cristo en nosotros. Aquí nada sirve. Me gusta cuando Pablo dice que Cristo es nuestra circuncisión. O sea, Cristo tiene que suplantar, tiene que conquistar esta área de la carne que siempre quiere ser buena, que siempre la tiene que llevar a la cruz, y tiene que ese lugar ocuparlo Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Que el Señor nos lleve a la cruz, que el Señor nos direccione a la cruz. Amén. Y vamos a pasar a lo que les decía, que son las 4 leyes. Aquí vamos a entender mucho más cómo podemos hacer esto, cómo podemos entender todo esto, ¿sí? Vamos a leer Romanos 7 del 14 al 23. Romanos 7 del 14 al 23. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta parte es súper enredada. Yo creo que uno la lee y de repente como que uno entiende, después no, como que es muy enredado lo que Pablo está diciendo. Entonces vamos a entrar en estos versículos en el tiempo que nos queda. Quiero respetar siempre, ¿cierto?, su tiempo. Y vamos a hablar de las 4 leyes. Dentro de nosotros hay leyes que operan. Toda vida opera con una ley, ¿sí? La ley de la vida, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros aquí en este aspecto terrenal que vivimos estamos sujetos a leyes. La ley de gravedad, ¿cierto? Nosotros, por más que nos desafiemos y que nos propongamos en nosotros mismos romper la ley de gravedad, es imposible, es una ley, ¿sí? Y es parte de la ley de la vida biológica que tenemos, ¿sí? Todos vamos a ser víctimas de la ley de gravedad, ¿sí? Para bien y para mal, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con estas vidas interiores que tenemos nosotros. Estas vidas funcionan con una ley.
Y vamos a entrar en las 4 leyes que operan, ¿sí? Porque acá Pablo habló de 4 leyes que están operando en nosotros. Número 1, la ley de Dios. Número 1, la ley de Dios. La ley de Dios es eterna y se desprende de su carácter y su naturaleza. Es todo aquello que agrada a Dios. Es la ley que nosotros conocemos, es la ley que juzgó a Adán cuando cayó en el huerto, es la ley que se le dio escrita en las tablas a Moisés, es la ley eterna, es la ley espiritual, Pablo parte hablando aquí en Romanos 7, versículo 14, que sabemos que la ley es espiritual, ¿sí? Entonces la ley tiene que ver, la ley de Dios es el carácter de Dios, es lo que a Él le gusta y es lo que a Él no le gusta, eso es una ley, ¿sí? Todos nosotros tenemos una ley, entre comillas, de cosas que nos gustan y que no nos gustan. Para que tú me agrades a mí, tú tienes que ajustarte a mi ley, las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Señor. El Señor tiene un carácter y esta ley que manifiesta su carácter nos manifiesta lo que Él es, lo que le gusta, lo que a Él no le gusta. Esa es la ley de Dios. Número 2, está la ley de nuestra mente. Y aquí se pone súper interesante. Pablo habla en el versículo 22, dice que hay una ley en mis miembros que se revela contra, hay una ley en sus miembros, que es una ley, que se revela contra la ley de mi mente. La ley de la mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? La ley de la mente es el deseo de nuestro interior de agradar a Dios. Nuestro interior se deleita en obedecer a Dios. Nuestra mente ha conocido la ley de Dios por medio del Espíritu y por eso quiere agradarle. Esta es una prueba de que una persona ha nacido de nuevo. Ya aquí nos vamos a meter en algo que a todos nos ha pasado, y es que cuando nosotros conocimos al Señor, tal vez tú cuando no conocías al Señor, tú pecabas deliberadamente, no te importaba, te daba lo mismo, ni siquiera estabas consciente de lo que hacías, pero cuando tú conociste al Señor, tu espíritu fue regenerado y por medio del espíritu nuestra alma conoció la ley de Dios, conoció al Señor, ¿sí? Y se activa cuando una persona ha nacido de nuevo, porque se activa en ellos la ley de la mente, esa intención interna de querer agradar al Señor, ¿sí? Yo quiero ser súper explicativa con esto. Por ejemplo, cosas prácticas. Cuando yo me doy cuenta, cuando la gente recibe al Señor, al tiro quieren dejar de fumar, dejan de salir, quieren dejar de decir insolencias. Dejan de hacer las cosas malas que hacían, se proponen ellos mismos voy a ir a la iglesia, así que de aquí en adelante nunca más voy a decir garabatos, de aquí en adelante nunca más le voy a faltar el respeto a mi madre, de aquí en adelante nunca más voy a ser enojona, ¿sí? Esa es la ley de nuestra mente que opera, ¿sí? Y eso opera en nuestra alma, ¿sí? La ley de nuestra mente, que quiere agradar al Señor. Y eso no es malo, dentro de todo no es malo, ¿cierto? Porque es hasta tierno. Pero el problema es que si nosotros dejamos que nosotros mismos primero y que también los miembros de nuestra iglesia caminen solamente bajo esta ley, van a fracasar. Porque la ley de nuestra mente no es tan fuerte como para vencer el pecado, ¿sí? De esto se trata, vamos a entrar en esto, en las leyes que están funcionando en nosotros. Y la ley de la mente funciona así, un deseo ferviente por querer agradar al Señor. Está súper bien, es muy tierno, pero si funciona sola, fracasa. La ley de la mente. Entonces Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claro, porque a Dios no le gusta que yo mienta, entonces yo tampoco quiero mentir. La ley de mi mente me lleva a una intención de no querer mentir. Pero dice, pero hay otra ley en mis miembros. Hay otra ley dentro de mí que está operando y que se revela contra la ley de mi mente. Y es más fuerte, ¿sí? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Entonces esta es la tercera ley que vamos a ver, que es la ley del pecado. ¿Sí? La ley del pecado está en la carne, tiene carácter de transgresión a la ley de Dios y se opone. Lucha contra la ley de nuestra mente. No tiene remedio y está desahuciada. La ley del pecado es una ley que opera en el poder del pecado. ¿Se acuerdan que hablamos que fuimos librados del poder del pecado? Ya, la ley del pecado funciona con este poder, ¿cierto? Y la ley del pecado, si se enfrenta por sí sola a la ley de nuestra mente, siempre vence, ¿sí? Porque la ley de nuestra mente no es tan fuerte, ¿sí? Como para oponerse al pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la pregunta que nos hemos llevado en todo este estudio. ¿Qué hacemos para mejorar esto? Está la ley de Dios. A Dios le gusta que yo no mienta. Yo nací de nuevo y me enteré por medio del Espíritu, me di por entendida que a Dios no le gusta que yo mienta. Entonces se activa en mí la ley de mi mente que no quiere mentir. No quiero volver a mentir. Sin embargo, hay una ley dentro de mí que es más poderosa, que es la ley del pecado, que me hace mentir apenas me propongo no mentir, me hace mentir. ¿Cómo soluciono este problema? Quiero ser súper práctica. ¿Cómo lo solucionamos? Hay una cuarta ley. Hay una cuarta ley. Gracias a Dios porque hay una cuarta ley. ¡Wow! Hay un nuevo pacto, hay un nuevo sacerdocio y hay una nueva ley. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Romanos 8 del 1 al 2. Romanos 8 del 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Esta es la ley en la que tenemos que operar. Esta es la ley en la que estamos siendo posicionados. Esta es la ley que opera de la mano cuando entramos en lo que es el nuevo pacto. Esta es la ley en la que nos movemos cuando tenemos el nuevo sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Esta es la ley en la que somos declarados justos. Esta es la ley que nos libra del pecado. Esta es la ley del Espíritu de vida. Tiene origen en la vida increada de Dios, que es Cristo, y está contenida o está depositada en nuestro espíritu. Consiste en un funcionamiento orgánico de un intercambio de vida. Nos libra de la ley del pecado. Hasta la ley número 3 había un problema porque la ley del pecado era superior. Era superior y nos hacía cautivos, nos hacía esclavos, nos llevaba de nuevo a pecar, nos hacía de nuevo frustrarnos con nuestro intento de agradar al Señor. ¿Sí? Habíamos ya nacido de nuevo, queríamos hacer lo bueno, pero como nuestra ley de nuestra mente era tan débil, la ley del pecado venía y arrasaba con todo. Como dice Pablo hasta el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará? Lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago. O sea, Pablo lo que dice es: yo intento hacer lo bueno, me lo propongo todos los días, pero termino haciendo lo malo, porque hay una ley dentro de mí que es la ley del pecado, que arrasa con todas las leyes que están dentro de mí también. ¿Qué voy a hacer? Pero aquí parte Romanos 8. Romanos 8 es una luz de esperanza para todos, porque aquí Pablo habla de la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Esto es lo que de esto consiste. El vencer el alma, crucificar el alma, consiste en operar en la vida increada de Dios. Consiste en movernos según el Espíritu. Que esta vida que fue depositada en nuestro espíritu crezca. Esta ley del Espíritu de vida se manifieste y vence y nos hace libres de la ley del pecado. ¡Wow! ¡Wow! Yo necesito eso. Para pastorear lo necesito, para ser esposa lo necesito, para ser madre necesito operar en esta ley del Espíritu de vida, porque si no vamos a fracasar.
Mi mente, la ley de mi mente, si opera sola, va a fracasar. A los nuevos creyentes cuando se convierten y se proponen por ellos, por sí mismos, ir todos los domingos y fracasan, se mantienen firmes por un mes, van todos los domingos a la iglesia, pero después empiezan a faltar, se empiezan a alejar. ¿Por qué pasa esto? Porque están batallando solo con la ley de su mente. Pero tú necesitas, ellos necesitan, todos nosotros necesitamos operar en la ley del espíritu de vida. Y eso implica crucificar nuestra alma. Eso implica ir a la cruz. Eso implica que este lado bueno del alma sea crucificado. ¡Wow! ¡Wow! Yo necesito esto. Dice... El resultado de confiar en las obras buenas de la carne es volver a lo que ya había sido crucificado, volver a los pecados vergonzosos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la ley de nuestra mente intenta agradar al Señor como está solita, sin la ley del espíritu de vida, ¿qué es lo que pasa? Se propone, por ejemplo, ir todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos voy a ir a la iglesia. Y parte súper bien, dura un mes, dura 2 meses, dura 3 meses, pero después empieza a caer, a caer, a caer, a caer. ¿Cuál es el problema de la ley de la mente y esta guerra entre la ley del pecado? Que la ley del pecado comienza a avasallar, a derrotar cada vez más, hasta tal punto que de nuevo el pecado se vuelve a enseñorear, ¿sí? El pecado vuelve a enseñorearse del creyente y el creyente termina cayendo peor, ¿sí? Termina cayendo peor que lo que había caído antes. Entonces se deja de congregar y todos los pecados que él ya había sido libre, de todas las cosas que él ya había sido libre, vuelve a caer en lo mismo y peor a veces, caen otros pecados peores. No hay pecados mejores ni peores, pero en pecados que nunca él había hecho tal vez. Ese es el fracaso, es la frustración de los que pelean esta batalla solo de acuerdo a la ley de nuestra mente. ¿Sí? Por eso Pablo decía, si yo vuelvo a edificar lo que destruí, me vuelvo transgresor. Si yo ya destruí este cuerpo de pecado, pero vuelvo al cuerpo de pecado y a andar conforme al pecado y el pecado vuelve a enseñorearse de mí, me volví a mi herencia, a la herencia que tenía, que era transgresor. Vuelvo a ser transgresor. ¿Sí? Eso es lo fuerte de andar según nuestra alma. Eso es lo fuerte de andar conforme a la voluntad de nuestra alma. La frustración de obedecer al lado bueno de la carne es sentir que estás obedeciendo a Dios y cumpliendo su voluntad. Y de repente te pegas un porrazo pecaminoso, tremendamente vergonzoso. Lo anoté literalmente aquí, me da mucha risa, pero lo anoté así porque es tal cual. Tú sientes que estás haciendo lo que Dios quiere, tú estás obedeciendo al Señor y te estás ganando el cielo y te estás portando bien, pero en realidad de repente viene y esta ley del pecado se apodera de ti y te bota, te destruye, ¿sí? Por eso hay tanta gente. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en Valparaíso, en la iglesia afuera se ponían unos panquis, unos chicos que se visten de negro, todo un tema, y nosotros tratábamos de predicarle a ellos y ellos se sabían todos los versículos que nosotros les decíamos. Ellos se sabían todas las palabras, ellos eran cristianos, era gente que había estado en la iglesia y ellos decían que sabían todo, pero que ellos era fuerte porque ellos decían, yo no puedo, yo no nací para estar en la iglesia. Si yo ya me lo sé, me acuerdo de un anciano ebrio, un vagabundo ebrio que entraba a la iglesia y oraba y se sabía algunas canciones incluso, pero él siempre decía que él no podía, tenía una mentalidad de condenación porque sufrió esta frustración. ¿Sí? Cuando tú te conviertes al Señor, intentas seguirlo con tus fuerzas y después fracasas. Hay muchos creyentes que están en esta situación y que ya ni siquiera son creyentes. Hay gente que está en el mundo, viven como fracasados porque intentaron pelear una batalla desde la ley de su mente y fracasaron, porque la ley del pecado siempre es más fuerte.
Por eso necesitamos operar en la ley del espíritu de vida. Necesitamos que la ley del espíritu de vida opere en nosotros. Es necesario. La cruz es necesaria. Amadas, necesitamos la cruz. Necesitamos que este lado bueno de la cruz, de la carne, este lado bueno de la carne sea crucificado. Sea crucificado. Mi alma no es suficiente. Mi alma no puede salvarme. Mi alma no es buena. Yo necesito que mi alma sea crucificada. Necesito experimentar a Cristo como la cruz, como el cuchillo que entra y divide todo lo que es espíritu y es alma. Yo necesito experimentar eso, ¿sí? Es necesario. Quiero ponerles ejemplos prácticos. Si nosotros de repente vemos, a nosotros como pastores nos gusta que nos lleven a veces el amén en todo, ¿cierto? Ese hermano que hace todo lo que queremos, que le podemos pedir ayuda y siempre está para servir. Ese hermano, nosotros tenemos que operar en un discernimiento tremendo, porque a veces nosotros podemos tener gente en la iglesia que está siguiendo al Señor en su alma. ¿Cuál es el riesgo? Voy a poner un ejemplo súper típico para que todos lo entiendan. Las ofrendas y el diezmo. Tú tienes a veces miembros que abiertamente están en contra. Abiertamente. No creen, no quieren ofrendar, no quieren diezmar, no están ni ahí, se ofenden, se van. Esos hermanos siempre están, esa gente siempre está. Tú le preguntas a la gente del mundo y ellos piensan que no, que las ofrendas, que los pastores se hacen ricos, siempre están en contra de la ofrenda, de los diezmos, están en contra del dar. Está bien, ellos están en una parada, en una posición en contra. Pero en la iglesia tú tienes hermanos que sí ofrendan, que ofrendan, que diezman, que hay que hacer una actividad para los niños y se necesita dinero y ellos dan dinero, hay que hacer una actividad para las mujeres y hay que poner colaboración y ellas ponen colaboración, súper bueno. Para nosotros que somos los que siempre estamos en lo cotidiano, es súper bueno tener gente así en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Si estos hermanos están siguiendo al Señor con su carne, si tú estás sembrando en tu carne, en tu alma, porque es lo bueno, porque es lo correcto, porque hay que hacerlo, porque así a Dios le gusta esto, ¿qué es lo que pasa? Estos hermanos en algún momento son los primeros en irse. Estos hermanos son los primeros que después tienen un atacazo y se van hablando mal de la iglesia, se van hablando mal de los pastores. ¿Por qué? Porque aunque estaban sembrando, aunque estaban diezmando, aunque estaban sirviendo al Señor con sus bienes, con sus recursos, lo estaban haciendo en el alma. Entonces es como estos hijos que te obedecen, pero por dentro están así como... Este hijo que se come la comida, pero solamente para que no le pegues. ¿Se entiende? Eso es terrible. Trabajar con gente así. Es terrible servir al Señor así. Servir al Señor por miedo, hacer las cosas eso es hacer las cosas en el alma, hacer porque es lo correcto, porque solamente tengo que hacerlo. Yo necesito experimentar al Señor, que mis recursos glorifiquen al Señor porque sí, porque lo amo, porque la iglesia crece y si la iglesia crece yo crezco con ella. Pero hay hermanos que a veces sirven al Señor, hay que limpiar el baño y ellos limpian el baño. Pero por dentro están, esto debería hacerlo la pastora, esto deberían contratar a alguien para que lo haga, yo no debería estar haciendo esto. Eso es una dicotomía, ¿cierto? Y hay muchos creyentes dentro de la iglesia que viven así, que siguen al Señor conforme a la ley de su mente, intentando hacer el bien en su mente, pero a la vez la ley del pecado se enseñorea de ellos. Entonces nunca comen al Señor, nunca comen a Cristo. ¿Sí? Hay pastores que pastorean en su alma, entonces todos los domingos hacen el culto, pero por dentro o antes de ir a la reunión están otra vez culto. ¿Hasta cuándo va a durar esto, Señor? ¿Por qué no vienes pronto para que se termine todo? ¿Cómo vamos a estar todos los domingos haciendo culto? Y al final están pastoreando en su alma.
porque están, al final están como reclamándole al Señor, ¿cierto? Eso es servir al Señor con tu alma. Cuando tú estás haciendo lo correcto porque es lo que corresponde, pero dentro de ti en realidad no es Cristo haciéndolo, eres tú con tu fuerza. En algún momento te cansas, te aburres, ¿por qué tengo que hacer esto? Y al final el pecado, la ley del pecado se termina enseñoreando y esos hermanos se rebelan, se van de la iglesia, se terminan diciendo cosas que no querían decir, haciendo cosas que no querían hacer, contaminando a otros cuando en realidad no querían hacerlo. ¡Wow! Que Dios nos libre, mujeres, porque honestamente la mayoría de los problemas que hay en las iglesias, en las congregaciones, son por las mujeres. Nosotras somos famosas por dejarla embarrada en la iglesia. Nosotras nos hemos hecho conocidas a veces por hacer disturbios, por generar problemas, por hacer conflictos en nuestras congregaciones, por pelear, por ser peleadoras, disenciosas. Necesitamos que la cruz opere en nosotros, que Dios nos libre de la murmuración, que Dios nos libre de servir a nuestra pastora, pero pelarla cuando ella no está, hablar mal de ella cuando no está. Que Dios nos libre de decirle sí y amén a nuestros pastores, a nuestros líderes, pero cuando ellos no están, hablar mal, criticar lo que hacen. ¡Wow! Aquí necesitamos que el Señor se manifieste, que Dios haga la obra en nosotros. Lo necesitamos. Gálatas 6 del 12 al 13. Gálatas 6 del 12 al 13 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí lo que Pablo les está diciendo es que toda la gente que obliga a otros a circuncidarse, lo hacen para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Hay una parte que dice que hay enemigos de la cruz, los enemigos de la cruz. ¿Cuáles son los enemigos de la cruz de Cristo? Los que le predican al alma. Los enemigos de la cruz son los que no quieren predicar el mensaje de la cruz, que es este, que hay que morir, que nuestra alma necesita ser crucificada. Los enemigos de la cruz, aquí dice que ellos hacen que se circunciden para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, no quieren ir a la cruz, no quieren padecer persecución por la cruz, no quieren ir a la cruz, no quieren ser crucificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque crucificar el área buena del alma, el lado bueno del alma, es mucho más costoso, es mucho más tedioso. Es darte cuenta de que todas las cosas que dicen de ti tal vez son reales y son peores. Yo recuerdo un pastor que decía: hay gente que anda hablando mal de mí y tienen razón. Y peor, yo soy mucho peor que lo que andan diciendo, ni se han enterado. Eso es morir. Eso es experimentar la cruz, darte cuenta de que tú eres peor de lo que creías. Es darte cuenta que incluso lo que está por dentro tuyo es malo. Darte cuenta de que incluso tus fuerzas no son suficientes. Es ser un Sansón, que era todo fortachón, fuerte en su propia fortaleza, pero le cortaron el pelo y quedó débil. Se le fueron las fuerzas. Es ser un Job que tenía todo, que era bueno y prosperado en todo, que era justo. La Biblia lo define como justo, pero que de repente lo pierde todo y dice: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, yo te había conocido de oído, pero ahora te puedo ver. ¡Wow! Necesitamos andar, como dice Pablo, en la ley del Espíritu de vida. Quiero cerrar leyendo Romanos 8, del 1 al 2 de nuevo. Decía: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es
en donde estamos paradas nosotras. Andemos en la ley del Espíritu de vida, que la ley del Espíritu de vida pueda dirigirnos, pueda direccionarnos, pueda traer a vida, a realidad, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Renunciemos a nuestras fuerzas. Tú no eres fuerte, tú no eres capaz, pero Cristo en ti sí. Cristo en ti sí puede. Me acuerdo de Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. ¡Wow! Que se nos revele esto. Nosotros no podemos esforzarnos en nuestras fuerzas. Es en Cristo Jesús, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¡Wow! Amén. Vamos a leer las conclusiones y vamos a orar para terminar porque ya se me ha pasado un poco la hora. Dice, la carne se compone por los pecados corporales y el alma. Las pasiones corporales se oponen abiertamente a Dios, sin embargo el alma lo hace a través de buenas obras, fortaleciendo el yo. Las obras buenas de la carne se caracterizan en la autosuficiencia, en la independencia del Espíritu Santo. Las obras buenas de la carne nos dan confianza en nuestra propia justicia, pero tarde o temprano nos llevarán hacia atrás a volver a aquellos malos hábitos que ya habíamos sido libres. ¡Wow! Eso es lo que vimos hoy día. Así que vamos a orar para finalizar. Amado Señor, gracias Padre. Te adoramos Señor, pero también Señor queremos reconocernos débiles. Señor, esta palabra nos permite entender mucho más, Señor, las experiencias que tuvo Pablo, Señor, cuando tú le dijiste, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, llévanos a cada una de nosotras a reconocernos débiles, a reconocer que fuera de ti nada podemos hacer. Señor, alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento para que podamos ver las áreas buenas de nuestra carne, el aspecto bueno de la carne, el aspecto bueno del alma, que se disfraza de justicia, que se disfraza de obras buenas, de obras honorables, pero que tú también quieres matar. Señor, guíanos a la cruz. Espíritu Santo, guíame a la cruz. Ahí donde tú estás, pídele al Señor, guíame a la cruz. Llévame a la cruz, Señor. Muéstranos estas áreas buenas. Estos aspectos, Señor, que a veces nos hacen gloriarnos, que a veces nos hacen confiar, pero que tú quieres matar, que tú quieres crucificar. Que esta palabra, Señor, nos lleve a la práctica. Que esta palabra se haga vida en nosotras. Señor, llévanos más profundo, a estos niveles más profundos en ti, a experimentar la cruz en un nivel más profundo, a experimentar tu sacrificio en un aspecto más profundo, que tiene que ver con la impartición de tu vida dentro de nosotros. Señor, que cada persona que esté escuchando esta palabra pueda conocerte como la vida abundante, como la sustancia, la potencia que nos lleva, la potencia que hace en nosotros lo que es correcto, como ese motor que nos lleva, que nos direcciona, que hace en nosotros lo que es correcto delante de ti. Queremos conocerte, Señor, como el instrumento que divide lo que es espíritu y lo que es alma. Llévanos a la experiencia de tu palabra, Señor, para que andemos conforme a tus mandatos, para que andemos conforme a tu voluntad, para que podamos edificar conforme a tus planos y no conforme a nuestro propio diseño. Líbranos de edificar nuestra propia obra. Líbranos, Señor, de meter manos en una obra que es solo tuya, que solo se edifica con tu genética. Amado Señor,
Opera en nosotros, opera en nosotros, transfórmanos de adentro hacia afuera. Líbranos, líbranos, Señor, del poder del pecado, líbranos. Señor, yo creo que llegaremos a la meta. Cada una de las mujeres que están escuchando esta palabra, que tal vez no habían podido experimentarte, serán libres, Padre, para poder edificar, para poder servir, para poder comprender tu voluntad y cumplirla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Líbranos, Señor, de querer edificar, de querer seguirte, de querer agradarte en nuestras fuerzas. Declaramos, Señor, tu palabra, que eres tú en nosotros haciendo lo que es correcto delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a todas las que están conectadas y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo capítulo de La Mujer Espiritual aquí a través del canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Les mando un abrazo, nos vemos, chao.